O firmas esto, o duermes en la calle. Esas palabras salieron de la boca de mi propio hijo, sin pestañear, sin una pizca de duda, como si estuviera echando a un extraño de su casa. Pero esa casa, yo la construí, ladrillo por ladrillo, sacrificio por sacrificio. Y ahora mi hijo Alejandro me miraba como si fuera un estorbo, un viejo inútil que debía ser removido. Hola, mi nombre es Roque Germán Barrera, tengo 60 años y nunca imaginé que llegaría el día en que mi propio hijo me pondría entre la espada y la pared de esta manera. Antes de continuar con mi historia, quiero pedirte algo. Si te gustan estas historias de vida real, de superación y justicia, por favor, suscríbete al canal. Estamos trabajando duro para llegar a los 10,000 suscriptores, y tu apoyo significa todo para nosotros. Además, déjame un comentario diciéndome desde qué país nos estás viendo. Me encanta saber que estas historias llegan a tantos lugares, y si puedes, regálanos un like. Nuestra meta es llegar a 500 likes en este video. Gracias de corazón. Ahora sí, continuemos. Ese día, todo cambió. Era un martes por la tarde. Yo acababa de regresar del mercado. Mis rodillas ya no son lo que eran, pero aún puedo caminar, cargar mis bolsas, hacer mis compras. No necesito que nadie me mantenga. Nunca lo he necesitado. Cuando entré a la casa, encontré a Alejandro sentado en el sofá de la sala. No estaba solo. A su lado estaba Mariana, su esposa. Ambos me miraron con una expresión que no supe descifrar de inmediato, pero había algo en el ambiente, algo pesado. «Papá, siéntate, tenemos que hablar», dijo Alejandro, con un tono que intentaba sonar firme, pero que yo reconocí como nerviosismo disfrazado de autoridad. Dejé las bolsas en la mesa y me senté frente a ellos. «¿Qué pasa, hijo?», pregunté, aunque una parte de mí ya sabía que esto no sería una conversación normal. Mariana fue quien habló primero. «Roque, creemos que es momento de que tomes una decisión importante. Alejandro y yo hemos estado hablando y pensamos que ya es hora de que pongas las cosas en orden». Poner las cosas en orden. ¿Qué significaba eso? Alejandro sacó un documento doblado del bolsillo de su chamarra y lo puso sobre la mesa frente a mí. «Es un traspaso de propiedad, papá. Solo necesito que lo firmes». Me quedé mirando el papel como si fuera un objeto extraño. Luego lo miré a él. «¿Traspaso de propiedad? ¿De qué estás hablando?» «De esta casa, papá. Ya estás grande. No puedes encargarte de todo. Mariana y yo vivimos aquí. Nosotros pagamos los servicios, nosotros mantenemos todo. Tiene sentido que la casa esté a mi nombre». Sentí como si me hubieran dado un golpe en el pecho. «Alejandro, esta casa es mía. Yo la compré. Yo la pagué durante 20 años. ¿Por qué habría de regalártela así como así?». Mariana intervino, con esa voz suave pero venenosa que tanto había aprendido a desconfiar en los últimos meses. «No es regalarla, Roque, es asegurar el futuro. ¿Qué pasa si algo te sucede? Todo se complica. Es mejor tenerlo resuelto ahora». «No voy a morir mañana», respondí con más firmeza de la que sentía. Alejandro se inclinó hacia adelante y su expresión cambió. Ya no era el hijo que yo conocía, era alguien más. «Papá, no estoy pidiendo tu opinión. Estoy diciéndote lo que va a pasar. O firmas esto hoy, o tendrás que buscarte otro lugar donde vivir». El silencio que siguió fue ensordecedor. Mariana me miraba con los brazos cruzados. Alejandro no apartaba la vista del documento. Y yo sentí algo quebrarse dentro de mí. No era solo el dolor de la traición, era la rabia, la impotencia, el peso de años de sacrificio siendo aplastados por la ambición de quien debía amarme. Pero no iba a darles el gusto de verme llorar. Me puse de pie, lentamente, y los miré a ambos. «No voy a firmar nada». Alejandro se levantó también, más rápido, más agresivo. «Entonces recoge tus cosas y vete. Esta es mi casa ahora». No discutí más. Simplemente me retiré a mi habitación, tomé mi celular y marqué un número. 40 minutos después, Alejandro palideció al ver quién llegaba a la puerta. Y nada volvería a ser igual. Para entender cómo llegué a ese momento, debo regresar en el tiempo. Mi nombre es Roque Germán Barrera. Nací en un pueblo pequeño en Oaxaca, pero desde joven vine a la Ciudad de México buscando una vida mejor,
No tenía más que mis manos y mi disposición para trabajar. Durante más de 30 años trabajé en la construcción, cargando bultos de cemento, levantando paredes, bajo el sol implacable, bajo la lluvia, bajo cualquier condición. Porque tenía un sueño, darle a mi familia lo que yo nunca tuve. Me casé con Beatriz cuando tenía 25 años. Ella era una mujer noble, trabajadora, con un corazón que no cabía en su pecho. Juntos tuvimos a Alejandro. Ese niño fue nuestra razón de vivir. Recuerdo cuando nació. Lo sostuve en mis brazos y le prometí que nunca le faltaría nada, que tendría una casa digna, educación, oportunidades. Y cumplí esa promesa. Beatriz murió hace 8 años. Cáncer. Fue rápido y doloroso. Alejandro tenía 25 años entonces. La partida de su madre lo cambió, pero yo pensé que era solo el dolor, que con el tiempo volvería a ser el mismo. No fue así. 2 años después de la muerte de Beatriz, Alejandro conoció a Mariana. Al principio me pareció una chica agradable, educada, sonriente. Alejandro estaba enamorado. Yo solo quería verlo feliz, así que los apoyé. Les ayudé con la boda, les di dinero para que empezaran su vida juntos. Pero algo comenzó a cambiar. Mariana empezó a hacer comentarios sutiles. «Roque, ¿no crees que esta casa es muy grande para ti solo? O Alejandro trabaja tanto. Sería justo que tuviera algo a su nombre, ¿no crees?» Al principio no le di importancia. Pensé que eran solo conversaciones casuales. Pero luego Alejandro empezó a distanciarse. Ya no me buscaba para platicar como antes. Ya no me preguntaba cómo estaba. Pasaba más tiempo con Mariana, y cuando estaban juntos hablaban en voz baja, como si tramaran algo. Hace 6 meses me propusieron que ellos se mudaran a mi casa para ayudarme. «Papá, ya no estás joven, necesitas compañía, nosotros podemos encargarnos de todo», dijo Alejandro. Yo acepté. Pensé que sería bueno tenerlos cerca, que podríamos ser una familia nuevamente. Qué ingenuo fui. Desde que llegaron todo cambió. Mariana comenzó a reorganizar la casa, a tirar cosas que eran mías, a tratarme como si fuera un invitado en mi propio hogar, y Alejandro dejó de defenderme. Empezaron a llegar facturas a su nombre, cambios en los servicios, y yo, como un tonto, no dije nada, porque eran mi familia, porque quería creer que todo estaba bien, hasta ese martes, cuando me exigieron que firmara el traspaso de mi casa, la casa que construí con mis propias manos, la casa que compré con el sudor de décadas, y me di cuenta de algo terrible. Mi hijo ya no me veía como su padre, me veía como un obstáculo. Pero lo que Alejandro no sabía es que yo no era tan ingenuo como aparentaba. Había visto las señales, había escuchado las conversaciones a medias y había tomado precauciones. 3 meses antes del ultimátum, yo había comenzado a notar cosas extrañas. Una tarde, regresé antes de lo esperado del doctor y escuché a Alejandro y Mariana hablando en la cocina. No gritaban, pero el tono era urgente. «Tienes que convencerlo, Alejandro. Mientras esa casa esté a su nombre, no podemos hacer nada», decía Mariana. «Ya lo sé, pero no es tan fácil. Mi papá no es tonto. Entonces hazlo parecer como si fuera por su bien. Dile que es para protegerlo, que si algo le pasa, todo estará en orden. Y si se niega, pues entonces tendremos que presionarlo más». Sentí como si me hubieran echado agua helada encima. No entré a la cocina. Me quedé afuera procesando lo que acababa de escuchar. Mi propio hijo. ¿Planeaba quitarme mi casa? Esa noche no pude dormir. Me la pasé mirando el techo, recordando cada sacrificio, cada lágrima, cada gota de sudor que había derramado para construir ese patrimonio. Y me di cuenta de algo. Necesitaba protegerme. A la mañana siguiente salí temprano. Le dije a Alejandro que iba al mercado, pero en realidad fui a otro lugar. Fui a ver a un abogado. No cualquier abogado. Fui a ver a Rodolfo Medina, un viejo amigo de mis tiempos en la construcción. Él había estudiado Derecho mientras trabajaba de noche y ahora tenía su propio despacho. «Roque, ¿qué te trae por aquí?», me preguntó, sorprendido pero contento de verme. Le conté todo. Las conversaciones que había escuchado, los cambios en la casa, la actitud de Alejandro y Mariana. Rodolfo escuchó en silencio y cuando terminé, asintió gravemente. «Roque, lo que estás describiendo es un intento de despojo.
Si te presionan para que firmes algo bajo amenazas, eso es coerción y es ilegal. ¿Qué puedo hacer? Primero, asegurarnos de que tu propiedad esté blindada. Vamos a hacer un testamento legalmente sólido y vamos a registrar una alerta en el registro público de la propiedad para que nadie pueda hacer trámites con tu casa sin tu autorización expresa y verificada. ¿Eso es posible? Totalmente. Y hay algo más que podemos hacer. Si en algún momento te amenazan directamente, quiero que me llames de inmediato. Yo puedo presentarme como tu representante legal y detener cualquier intento de fraude. Esa misma tarde, firmamos los documentos necesarios. Rodolfo se encargó de todo. Mi casa quedó protegida, mi testamento, claro y sellado, y yo esperé, porque sabía que el momento llegaría. Las semanas siguientes fueron tensas. Mariana comenzó a tratarme con desprecio abierto. Roque, puedes ir a tu cuarto. Vamos a recibir visitas y no queremos que estorbes, me dijo una tarde, como si yo fuera un mueble viejo. Alejandro no decía nada, solo miraba hacia otro lado. Una noche escuché que hablaban de mí en su habitación. Tu padre es un terco, no va a soltar la casa por las buenas. Pues entonces tendremos que hacerlo por las malas. ¿Qué propones? Presionarlo, hacerle ver que si no coopera lo vamos a echar. Al final, ¿a dónde va a ir? Es un viejo, no tiene a nadie más. Esas palabras me dolieron más que cualquier golpe físico, porque eran ciertas, no tenía a nadie más. Beatriz había muerto, mi familia estaba lejos. Alejandro era todo lo que me quedaba, o eso creía, pero también me llenaron de rabia, de determinación. Si mi hijo creía que iba a rendirme, estaba muy equivocado. Finalmente, llegó ese martes, el día del ultimátum. Cuando Alejandro puso ese documento frente a mí y me dio a elegir entre firmar o irme a la calle, yo ya sabía qué hacer. No iba a pelear, no iba a rogarles, no iba a darles el gusto de verme humillado. Simplemente me levanté, fui a mi cuarto y marqué el número de Rodolfo. Rodolfo, es momento, necesito que vengas a mi casa, ahora. ¿Te están amenazando? Sí. Voy para allá, no firmes nada, no digas nada más, voy en camino. Colgué el teléfono y me senté en mi cama. Mi corazón latía, rápido, pero mi mente estaba clara. Alejandro y Mariana pensaban que me tenían acorralado, que era un viejo indefenso sin opciones, pero estaban a punto de descubrir que este viejo todavía sabía defenderse. 40 minutos después, escuché el timbre. Salí de mi cuarto y vi a Alejandro abrir la puerta, y cuando vio quién estaba del otro lado, todo el color desapareció de su rostro. Alejandro abrió la puerta esperando, quizás ver a un vecino, o a nadie importante, pero lo que vio lo dejó paralizado. Rodolfo Medina estaba de pie en el umbral, vestido con un traje impecable, maletín en mano, y una expresión que no dejaba lugar a dudas. Venía en plan de negocios serios. Buenas tardes, soy el licenciado Rodolfo Medina, abogado y representante legal del señor Roque Germán Barrera. ¿Puedo pasar? Alejandro no respondió de inmediato. Se quedó mirándolo como si hubiera visto un fantasma. Mariana apareció detrás de él y cuando vio a Rodolfo, su rostro también cambió. La seguridad que había mostrado minutos antes se evaporó. ¿Abogado?, murmuró Alejandro con la voz quebrada. ¿Qué hace usted aquí? Rodolfo no esperó invitación. Entró con paso firme, y yo salí de mi habitación en ese momento, calmado, sereno. Él está aquí porque yo lo llamé, dije, mirando directamente a mi hijo, porque me di cuenta de que necesitaba protección de mi propia familia. Mariana reaccionó primero. Esto es ridículo, Roque. No necesitas un abogado. Somos tu familia. Rodolfo la interrumpió con voz clara y profesional. Señora, con todo respeto, cuando se amenaza a una persona con expulsarla de su propio hogar si no firma un documento bajo presión, eso ya no es un asunto familiar. Es un delito. Se llama coerción y es penalmente perseguible. El silencio que siguió fue abrumador. Alejandro intentó recuperar la compostura. No sé de qué está hablando. Mi papá y yo solo estábamos conversando sobre el futuro de la propiedad. ¿Conversando? Lo interrumpí con una
calma que yo mismo no sabía que poseía. Alejandro, me dijiste que o firmaba el traspaso de mi casa o me iba a dormir a la calle. Esas no son palabras de una conversación, esas son amenazas. Mariana dio un paso adelante, con los brazos cruzados. Esto es una exageración. Roque está malinterpretando todo. Nosotros solo queremos lo mejor para él. Rodolfo abrió su maletín y sacó una carpeta. Entonces no tendrán problema en explicar por qué, en las últimas semanas, se han realizado intentos de cambiar los servicios de esta propiedad a nombre del señor Alejandro Barrera, o por qué se solicitó información en el registro público de la propiedad sobre esta casa, información que, curiosamente, fue bloqueada porque el señor Roque tomó precauciones legales hace 3 meses. Alejandro palideció aún más. Mariana, en cambio, se puso roja de ira. «Esto es una trampa. Roque nos está tendiendo una trampa». «No, señora», respondió Rodolfo con frialdad. «Una trampa es lo que ustedes intentaron, hacerle a él. Lo que yo estoy haciendo es proteger a mi cliente de un fraude». Mariana me miró con odio puro. «¿Sabes qué, Roque? Siempre fuiste un viejo malagradecido. Nosotros nos mudamos aquí para cuidarte, y así nos pagas, poniéndonos a un abogado en contra». «No», respondí sintiendo que la voz me temblaba, pero no de miedo sino de rabia contenida durante meses. «Ustedes se mudaron aquí para apoderarse de lo mío, para quitarme lo que construí con mi vida entera. Y lo peor de todo, Mariana, es que convenciste a mi hijo de traicionarme». Alejandro, que había permanecido en silencio, finalmente habló, pero su voz ya no tenía la seguridad de antes, sonaba rota. «Papá, yo solo queríamos asegurar el futuro». «¿Asegurar el futuro?», lo interrumpí con lágrimas quemándome los ojos. «¿A costa de qué, Alejandro? ¿A costa de mi dignidad? ¿De dejarme en la calle como un perro?». Él bajó la mirada. Rodolfo continuó, implacable. «Señor Barrera, señora López, quiero dejarles algo muy claro. Esta propiedad está legalmente protegida. El testamento del señor Roque está registrado y sellado. Cualquier intento de coerción, fraude o manipulación será denunciado ante las autoridades correspondientes. Y créanme, tengo todo documentado». Mariana soltó una risa amarga. «¿Y qué vas a hacer, Roque? ¿Echarnos? Somos tu familia». «Ya no», dije, y esas palabras me dolieron más que cualquier otra cosa. Porque la familia no amenaza, la familia no manipula, la familia no traiciona. Alejandro levantó la vista, y por primera vez en meses vi algo en sus ojos. Arrepentimiento, vergüenza. Pero ya era tarde. Rodolfo cerró su maletín. «Les doy 48 horas para que desalojen esta propiedad. Si no lo hacen voluntariamente, procederemos por la vía legal». «No puedes hacer eso», gritó Mariana. «Sí puedo», respondí, «porque esta es mi casa, y ustedes ya no son bienvenidos aquí». Mariana tomó a Alejandro del brazo y lo jaló hacia la habitación que compartían, murmurando maldiciones. Rodolfo se quedó unos minutos más, revisando conmigo algunos detalles legales, asegurándose de que yo estuviera bien. Cuando se fue, me quedé solo en la sala, y por primera vez en mucho tiempo sentí algo parecido a la paz. Pero también sentí un dolor profundo, porque aunque había ganado esta batalla, había perdido a mi hijo. Las siguientes 24 horas fueron las más extrañas de mi vida. Alejandro y Mariana se encerraron en su habitación. Yo podía escuchar sus discusiones a través de las paredes. Ella gritaba, él intentaba calmarla, pero algo había cambiado en la dinámica entre ellos. Los gritos de Mariana eran cada vez más agudos, más desesperados. «Esto es tu culpa. Debiste haber sido más firme con él. Ahora todo se fue al demonio por tu debilidad». «Yo no soy débil», respondía Alejandro. «Simplemente no esperaba que mi padre fuera tan listo». «¿Listo? Es un viejo terco que nos arruinó todo». Escuchar esas palabras me dolió, pero también me confirmó algo. Yo había tomado la decisión correcta. Esa noche, mientras intentaba dormir, escuché pasos en la sala. Me levanté con cuidado y me asomé por la rendija de mi puerta. Era Alejandro. Estaba sentado en el sofá, con la cabeza entre las manos, en la oscuridad.
La única luz venía de la lámpara de la calle que se filtraba por la ventana. Lucía destruido. Sus hombros temblaban ligeramente. Estaba llorando. Una parte de mí quiso salir y hablar con él, preguntarle qué había pasado con el niño que yo crié. El niño que me abrazaba cuando tenía pesadillas. El niño que me decía que yo era su héroe. El niño que una vez me dibujó un corazón en una tarjeta del Día del Padre y escribió: «Eres el mejor papá del mundo». ¿Dónde estaba ese niño ahora? Pero otra parte de mí, la parte que todavía sangraba por la traición, me mantuvo en mi lugar. Volví a la cama, pero no pude dormir. A la mañana siguiente, algo inesperado sucedió. Tocaron a la puerta. Era temprano, apenas las 7 de la mañana. Abrí y me encontré con una mujer que no conocía. Tendría unos 40 años, elegante, con unos ojos que me parecieron familiares. Había algo en su mirada que transmitía profesionalismo, pero también compasión. «¿Señor Roque Barrera?» «Sí, soy yo. Mi nombre es Patricia Ochoa. Soy trabajadora social del DIF. ¿Podría hablar con usted unos minutos?» El corazón me dio un vuelco. «¿DIF? ¿Por qué estaría una trabajadora social buscándome?» «Claro. Adelante», dije, haciéndola pasar. La hice pasar y le ofrecí café. Ella aceptó, pero su expresión era seria. Sacó una pequeña libreta y una pluma de su bolso. «Señor Barrera, recibimos una denuncia anónima hace 2 días. Alguien reportó que usted estaba siendo víctima de abuso y explotación por parte de familiares que viven con usted». Me quedé helado. «¿Una denuncia? ¿Quién?» Las denuncias anónimas no revelan la identidad del denunciante, pero la persona que llamó dio detalles muy específicos. Mencionó intentos de despojo de propiedad, amenazas, aislamiento social, coerción. ¿Algo de esto es cierto?» Miré hacia el pasillo. La puerta de la habitación de Alejandro estaba cerrada. «Sí», admití finalmente. «Es cierto, todo es cierto». Patricia sacó su libreta y comenzó a tomar notas con rapidez. «¿Puede contarme qué ha estado pasando? Con todos los detalles posibles, por favor». Le conté todo, desde que Alejandro y Mariana se mudaron, hasta el ultimátum del día anterior y la intervención de Rodolfo. Le hablé de las conversaciones que había escuchado, de los cambios en los servicios, de cómo me habían hecho sentir como un extraño en mi propia casa. Ella escuchó con atención, asintiendo de vez en cuando y tomando notas detalladas. Cuando terminé, suspiró profundamente. «Señor Barrera, lo que usted describe es un caso claro de violencia familiar y tentativa de fraude patrimonial. Estos casos son más comunes de lo que la gente piensa, especialmente contra adultos mayores. Usted hizo bien en protegerse legalmente. ¿Qué puedo hacer ahora? Usted ya dio el primer paso al contratar a un abogado, pero hay algo más que debería saber». Se detuvo como si dudara en continuar. «¿Qué cosa?», pregunté, sintiendo cómo la tensión aumentaba. Investigamos un poco sobre su nuera, Mariana López, y encontramos antecedentes preocupantes. ¿Antecedentes? Patricia me miró directamente a los ojos. Mariana estuvo casada antes, hace 6 años, y en ese matrimonio hubo acusaciones similares a las que usted está experimentando. Su primer esposo, un hombre de 65 años llamado Fernando Ruiz, denunció que Mariana intentó despojarlo de sus bienes mediante manipulación y coerción. Hubo documentos falsificados, intentos de cambiar testamentos. «Dios mío», susurré. El caso no prosperó porque el señor Ruiz retiró la denuncia. Según los registros, llegaron a un acuerdo económico y ella se fue. Pero quedó todo documentado en el sistema. Mariana López tiene un patrón de conducta. Sentí como si el piso se moviera bajo mis pies. ¿Mi hijo sabe esto? No lo sé, señor Barrera, pero creo que debería decírselo. Él tiene derecho a saber con quién está casado. ¿Y si él ya lo sabía? ¿Y si él era parte del plan desde el principio? Patricia negó con la cabeza. Por lo que me contó, y por mi experiencia en estos casos, su hijo parece ser más una víctima de manipulación que un perpetrador consciente. Pero eso no lo exime de responsabilidad por sus acciones. En ese momento, como si el universo hubiera decidido que era el momento perfecto para
La confrontación, la puerta de la habitación se abrió. Alejandro salió despeinado, con ojeras profundas que lo hacían parecer 10 años mayor. Vestía la misma ropa del día anterior, arrugada. Cuando vio a Patricia, se detuvo en seco. «¿Quién es usted?», preguntó con voz ronca. Patricia se presentó con profesionalismo y le explicó por qué estaba ahí. Con cada palabra, vi cómo el rostro de Alejandro iba cambiando, pasando de confusión a incredulidad y finalmente a horror absoluto cuando escuchó sobre los antecedentes de Mariana. «No, no puede ser cierto», murmuró llevándose las manos a la cabeza. «Ella me dijo que nunca había estado casada. Me dijo que yo era su primer gran amor. Hay registros oficiales, joven Barrera. Su esposa estuvo casada con Fernando Ruiz de 2017 a 2019. Y hay documentación de las acusaciones que él presentó en su contra». Alejandro se tambaleó y tuvo que apoyarse en la pared. «Todo este tiempo, todo fue mentira». «Es cierto, joven. Está todo documentado», continuó Patricia con tono serio, pero no carente de empatía. «Y debo decirle que si usted también ha participado en amenazas o coerción hacia su padre, puede enfrentar consecuencias legales. La violencia familiar y el fraude patrimonial son delitos graves». Alejandro se dejó caer en una silla pálido como un fantasma. Sus manos temblaban. Yo solo quería... Su voz se quebró. «Ella me dijo que era lo mejor, que mi papá estaba viejo y confundido, que podía perder la casa por algún descuido, que teníamos que protegerla antes de que fuera demasiado tarde, que era por su propio bien». «¿Protegerla o robarla?», pregunté sin poder contenerme. La rabia que había estado conteniendo salió a la superficie. ¿Decirme que dormiría en la calle era por mi propio bien, Alejandro? Él me miró con lágrimas brotando de sus ojos. «Papá, yo... Lo siento. Nunca quise lastimarte así. Me di cuenta demasiado tarde de lo que estaba haciendo. Cuando vi al abogado en la puerta, cuando escuché todo lo que dijo, fue como despertar de una pesadilla. ¿No quisiste qué, Alejandro? ¿No quisiste amenazarme? ¿No quisiste echarme de mi propia casa?» Mi voz subió de tono. «¿No quisiste hacerme sentir como basura en la casa que yo construí?» Yo estaba confundido. Mariana me convenció de que era lo correcto. Me metió ideas en la cabeza durante meses. Patricia intervino con voz firme pero calmada. «Señor Alejandro, entiendo que pueda haber sido manipulado, y eso es algo que deberá trabajar, con ayuda profesional. Pero eso no justifica sus acciones. Usted es un adulto, mayor de edad, responsable de sus decisiones. La manipulación puede explicar su comportamiento, pero no lo excusa». En ese momento, Mariana salió de la habitación. Debía haber escuchado toda la conversación porque venía con una expresión de furia absoluta. Cuando vio a Patricia, supo inmediatamente que algo andaba muy mal. «¿Qué hace esta mujer aquí?», exigió saber, con los brazos cruzados y actitud defensiva. Patricia se levantó y la enfrentó directamente, sin intimidarse. «Señora López, soy Patricia Ochoa, trabajadora social del DIF, y estoy investigando un caso de violencia familiar en esta residencia. Y también tengo algunas preguntas sobre su historial previo de conducta similar con el señor Fernando Ruiz». «No tengo que responder nada», gritó Mariana con las venas del cuello marcándose. «Esto es acoso, es invasión de privacidad». «No es acoso, señora. Es una investigación oficial autorizada, y si no, coopera. Tendré que reportar esto a las autoridades correspondientes, incluyendo la posibilidad de cargos criminales por fraude y violencia familiar». Mariana me fulminó con la mirada, con un odio tan puro que casi pude sentirlo físicamente. «Todo esto es tu culpa, viejo maldito. Arruinaste todo lo que habíamos planeado». «No, Mariana», dijo Alejandro, levantándose de la silla con una voz que no le había escuchado antes, una voz llena de decepción y rabia. «La que arruinó todo fuiste tú, con tus mentiras, con tu manipulación». Ella se giró hacia él incrédula con la boca abierta. «¿Qué dijiste? Que esto se acabó. No voy a seguir con tus planes. No voy a seguir lastimando a mi padre. No voy a seguir siendo tu títere». Mariana soltó una risa histérica, casi maniática. «¿Ahora te haces el héroe? ¿El hijo arrepentido?
Fuiste tú quien aceptó todo. Tú querías la casa tanto como yo. Tú me dijiste que sería fácil porque tu padre era viejo y confiado. Esas palabras cayeron como bombas en la sala. Alejandro palideció aún más. Puede ser, admitió con lágrimas rodando por sus mejillas. Al principio puede que sí, pero ya no. Ya no puedo más. No puedo vivir conmigo mismo haciendo esto. Patricia cerró su libreta con un golpe seco. Creo que es momento de que todos tomemos un respiro. Señor Barrera, mi recomendación oficial es que proceda con la denuncia formal, si así lo desea. Tengo suficiente información para iniciar un proceso. Y usted, señor Alejandro, le sugiero enfáticamente que busque asesoría legal propia, porque su situación también es delicada y podría enfrentar consecuencias. Dejó su tarjeta sobre la mesa. Los estaré contactando en los próximos días. Mientras tanto, les recomiendo que mantengan la paz en este hogar. Cuando Patricia se fue, nos quedamos los tres en la sala. El silencio era ensordecedor, pesado, como si el aire mismo se hubiera vuelto denso, hasta que Mariana rompió ese silencio con veneno puro en cada palabra. Espero que estés feliz, Roque. Destruiste a tu propia familia, destruiste el futuro de tu hijo, todo por tu egoísmo de no soltar una casa que de todas formas vas a perder cuando te mueras. No, Mariana, respondí, con una calma que me sorprendió incluso a mí mismo. Tú lo hiciste, tú destruiste esta familia con tus mentiras, y ahora tendrás que vivir con eso, y con el hecho de que tu plan falló. Ella tomó su bolso, me lanzó una última mirada llena de odio y salió de la casa dando un portazo que hizo temblar las paredes. Alejandro se quedó ahí en medio de la sala, roto, llorando como no lo veía llorar desde que era niño, desde el funeral de su madre. Y yo no sabía si consolarlo o dejarlo sufrir las consecuencias de sus actos, porque aunque era mi hijo y lo amaba, también me había traicionado de la peor manera posible. Después de que Mariana se fuera, Alejandro permaneció sentado en esa silla durante lo que parecieron horas. Yo me quedé de pie, observándolo. No sabía qué decir. No sabía si había algo que decir. El reloj de la pared marcaba el paso del tiempo con su tic-tac constante, el único sonido en la casa además de los sollozos ahogados de mi hijo. Finalmente, él habló, con la voz rota y rasposa. «Papá, no sé cómo pedirte perdón por lo que hice. Ni siquiera sé si merezco que me escuches». No respondí de inmediato. Dejé que el silencio hablara por mí. Dejé que sintiera el peso de sus acciones. «No tengo excusas», continuó, limpiándose las lágrimas con el dorso de la mano. «Fui un cobarde. Fui un mal hijo. Fui exactamente el tipo de persona que mamá hubiera odiado. Y casi te quito todo. Todo lo que trabajaste durante toda tu vida». «¿Casi?», dije, sintiendo la amargura en mi voz como hiel en la boca. «Alejandro, me amenazaste, me dijiste que durmiera en la calle, me trataste como si fuera basura. ¿Cómo se supone que olvide eso? ¿Cómo se supone que mire a mi único hijo y no vea al hombre que quiso dejarme sin nada?» Él se cubrió el rostro con las manos, sus hombros, temblando violentamente. «No espero que lo olvides, nunca, solo necesito que sepas que yo no quería...» Mariana me metió ideas en la cabeza. Me hizo creer que tú estabas en peligro de perder todo, que teníamos que actuar rápido antes de que fuera demasiado tarde. ¿Y tú le creíste?, lo interrumpí sintiendo cómo la rabia crecía dentro de mí. ¿Sin preguntarme? ¿Sin hablar conmigo? Soy tu padre, Alejandro. Tu padre. Si realmente creías que yo estaba en peligro, ¿por qué no viniste a mí? Primero, porque soy un idiota. Porque me dejé cegar. No, Alejandro, dije, y mi voz salió más dura de lo que pretendía. Fuiste algo peor. Fuiste un traidor. Esa palabra cayó entre nosotros como una bomba, como un hacha que cortaba el último hilo que nos mantenía unidos. Él levantó la vista, con los ojos rojos e hinchados, con una expresión de dolor tan profunda que casi me hizo retractarme. Casi. ¿Hay alguna forma de que puedas perdonarme algún día? ¿O ya perdí a mi padre para siempre? Esa pregunta me rompió algo por dentro. Suspiré profundamente, sintiendo el peso de mis 60 años en cada hueso,
y me senté frente a él. No lo sé, hijo. Honestamente, no lo sé. Una parte de mí quiere perdonarte porque eres mi sangre, porque te vi nacer, porque te cargué cuando eras bebé y te prometí que siempre te protegería. Pero otra parte de mí no sabe si puede volver a confiar en ti. Lo entiendo, susurró. Lo entiendo perfectamente. Los días siguientes fueron extraños y tensos. Alejandro no se fue de la casa de inmediato. Yo no se lo pedí, pero tampoco le dije que se quedara. Simplemente existimos en el mismo espacio, como dos extraños que compartían un techo. Él dormía en el sofá. Mariana no volvió. Según me enteré después por una vecina chismosa, se había ido a casa de su madre en Puebla. Alejandro pasaba la mayor parte del tiempo en su habitación o salía sin decir a dónde iba. Yo mantenía mi rutina, mercado, cocina, jardín, como si nada hubiera pasado, como si mi mundo no se hubiera desmoronado, pero ambos sabíamos que no podíamos seguir así. Una tarde, Alejandro me encontró en el jardín, donde yo estaba podando unas plantas que Beatriz había sembrado años atrás. Rosas rojas, sus favoritas. «Papá, ¿puedo ayudarte?» Lo miré con desconfianza, con las tijeras de podar aún en la mano. «¿Por qué?» Porque quiero hacer algo bien, aunque sea algo pequeño, aunque sea tarde». Dudé, pero finalmente le pasé las tijeras de podar más pequeñas. «Ten cuidado con las espinas». Lo sé. Mamá siempre me lo decía. Trabajamos en silencio durante un rato. Fue incómodo, doloroso, pero también necesario. El jardín siempre había sido un lugar de paz para mí. Beatriz y yo solíamos pasar las tardes de domingo aquí planeando qué sembrar, dónde poner cada planta. Ella decía que las plantas eran como las relaciones, necesitaban cuidado constante, agua, luz, y a veces había que podar lo que estaba muerto para que lo nuevo pudiera crecer. Mientras trabajábamos, Alejandro comenzó a hablar con la voz quebrada. «Cuando mamá murió me sentí perdido. Sentí que todo mi mundo se derrumbaba. Era como si alguien hubiera apagado el sol, y en lugar de acercarme a ti, me alejé. Porque verte me recordaba a ella. Y me dolía tanto. Cada vez que te veía, veía su ausencia. Dejé de podar y lo miré. Realmente lo miré. Y vi al niño asustado que se escondía detrás del hombre que me había traicionado. A mí también me dolía, Alejandro. Cada maldito día. Pero tú eras lo único que me quedaba. Eras mi razón para levantarme cada mañana. Y cuando te alejaste, fue como perderlos a ambos, como si hubiera enterrado a dos personas ese día. Lo siento, papá. Siento no haber estado ahí para ti. Siento haberte abandonado cuando más me necesitabas. Y yo siento no haber sabido cómo ayudarte. Tal vez si hubiera sido mejor padre, si hubiera sabido las palabras correctas». «No», me interrumpió. «Tú fuiste un gran padre, el mejor. Yo fui quien falló. Yo tomé las decisiones equivocadas». Nos quedamos en silencio nuevamente, pero esta vez el silencio era diferente, menos pesado, como si algo hubiera empezado a sanar, aunque fuera apenas una pequeña grieta en el muro que nos separaba. «Mariana y yo nos vamos a divorciar», dijo de repente sin mirarme, concentrado en una rosa que estaba podando. No me sorprendió, pero aún así, la confirmación fue impactante. «¿Estás seguro?» «Completamente. Hablé con un abogado ayer. No puedo estar con alguien que me manipuló para lastimarte. Y ahora que sé lo que hizo antes, lo que le hizo a ese otro hombre, no puedo confiar en ella. Nunca podré». «¿Y tú? ¿Puedes confiar en ti mismo?» Esa pregunta lo tomó por sorpresa. Dejó las tijeras sobre la tierra y me miró. «No sé a qué te refieres». «Alejandro, Mariana pudo manipularte porque tú se lo permitiste, porque una parte de ti quería creer que estaba bien quitarme mi casa, porque había codicia en tu corazón. Tienes que ser honesto contigo mismo sobre eso. Tienes que trabajar en eso, en saber quién eres realmente, en construir un carácter que tu madre hubiera reconocido». Él asintió lentamente, procesando mis palabras. «Tienes razón, completamente razón. Y voy a hacerlo, voy a buscar ayuda. Terapia, tal vez. Necesito entender cómo llegué a este punto.
cómo me convertí en alguien capaz de lastimar a la persona que más me amó en este mundo. Me parece bien. Es un buen primer paso. Continuamos trabajando en el jardín hasta que el sol comenzó a ocultarse. Las rosas quedaron perfectamente podadas, listas para florecer en la próxima temporada. Mientras recogíamos las herramientas, Alejandro habló nuevamente. «Papá, voy a buscar mi propio departamento. No puedo seguir aquí. No es justo para ti. Y yo necesito aprender a estar solo, a valerme por mí mismo, a construir mi vida desde cero, de la manera correcta esta vez. ¿Cuándo piensas irte?» «En una semana, tal vez 2. Quiero encontrar algo digno, no el primer lugar que vea». «Está bien. Esa noche cenamos juntos por primera vez en semanas. Preparé pozole, su comida favorita cuando era niño, el mismo que Beatriz hacía cada vez que él sacaba buenas calificaciones o cuando simplemente necesitaba sentirse amado. No dije nada cuando lo vio en la mesa, pero vi cómo se le llenaron los ojos de lágrimas, cómo tuvo que respirar profundo antes de sentarse. Comimos en silencio durante un rato, cada cucharada cargada de recuerdos, de mejores tiempos, de cuando éramos una familia completa, hasta que él finalmente habló con la voz temblorosa. «Papá, sé que probablemente nunca vuelvas a confiar en mí como antes, y lo entiendo, lo acepto, pero quiero que sepas que voy a pasar el resto de mi vida tratando de compensarte. No porque espere que me perdones, sino porque es lo correcto, porque es lo que mamá hubiera querido. No quiero que pases tu vida tratando de compensarme, Alejandro», dije, dejando mi cuchara. «Quiero que vivas tu vida siendo un hombre de honor, un hombre íntegro, un hombre que hace lo correcto incluso cuando nadie está viendo. Ese sería el mejor regalo que podrías darme. Ese sería el mejor homenaje a tu madre». Él asintió, limpiándose las lágrimas con el dorso de la mano, como hacía cuando era pequeño. «¿Crees que mamá estaría decepcionada de mí?» La pregunta me rompió el corazón en 1000 pedazos. Pensé en Beatriz, en su bondad, en su capacidad infinita de amar, pero también en su fuerza, en su sentido de la justicia. «Tu madre te amaba más que a nada en el mundo, Alejandro, más que a su propia vida. Y sí, creo que estaría profundamente decepcionada por lo que hiciste. Te lo diría a la cara, te regañaría como solo ella sabía hacerlo, pero también creo que estaría orgullosa de que estés tratando de enmendarlo, de que estés reconociendo tus errores, de que estés eligiendo el camino difícil de la honestidad en lugar del camino fácil de las excusas. La extraño tanto, papá, cada día, cada maldito día. Yo también, hijo, yo también». En ese momento, algo cambió entre nosotros. No fue perdón completo, no fue olvido, pero fue un comienzo, una grieta en el muro, una pequeña luz al final del túnel. «Gracias por no rendirte conmigo», susurró Alejandro. «Nunca me rendiría contigo, Alejandro. Eres mi hijo, eres parte de mí, y siempre lo serás, pero eso no significa que olvide. Significa que estoy dispuesto a ver si puedes convertirte en el hombre que sé que puedes ser». Terminamos de cenar en un silencio más cómodo, y cuando él se levantó para lavar los platos sin que se lo pidiera, supe que tal vez, solo tal vez, no todo estaba perdido. 3 meses después de que Alejandro se mudara, mi vida había encontrado un nuevo ritmo. Ya no vivía con el peso de la traición sobre mis hombros cada día. La casa volvió a ser mía, en el sentido más profundo de la palabra. Pero algo había cambiado en mí. La experiencia me había abierto los ojos a una realidad que muchos adultos mayores enfrentan: el abuso familiar, la manipulación, el despojo. Y decidí hacer algo al respecto. Contacté a Patricia Ochoa, la trabajadora social del DIF, y le propuse una idea. «Patricia, quiero compartir mi historia. Quiero que otros adultos mayores sepan que no están solos, que tienen derechos, que pueden defenderse». Ella me miró con sorpresa. «¿Estás seguro, señor Barrera? Compartir algo tan personal puede ser difícil». «Estoy seguro. Si mi dolor puede ayudar a alguien más, entonces valió la pena». Y así comenzó todo. Patricia organizó una charla en un centro comunitario. Esperábamos que vinieran 10 o 15 personas. Llegaron más de 50.
Cuando comencé a hablar, las palabras fluyeron solas. Conté mi historia sin adornos, sin vergüenza. Hablé de la manipulación, de las amenazas, de cómo casi pierdo todo. Pero también hablé de cómo me defendí, de cómo busqué ayuda legal, de cómo no me rendí. Cuando terminé, el silencio en la sala era absoluto, hasta que una mujer mayor, con lágrimas en los ojos, levantó la mano. Yo estoy pasando por algo similar con mi hija. Pensé que era la única, pensé que era mi culpa. Y entonces, otros comenzaron a compartir sus historias. Un hombre cuyo hijo adicto le robaba su pensión cada mes. Una mujer cuya nuera la trataba como sirvienta en su propia casa. Un anciano cuyos nietos lo habían abandonado en un asilo sin su consentimiento. Todos ellos habían sufrido en silencio, creyendo que no tenían opciones, y yo estuve ahí para decirles: sí las tienen. Alejandro se enteró de las charlas que yo estaba dando. Un día apareció en mi casa inesperadamente. Papá, escuché sobre lo que estás haciendo, sobre las charlas. Y quiero ayudar. Lo miré con escepticismo. ¿Cómo? Quiero hablar también, desde el otro lado. Quiero decirles a los hijos, a las familias, lo que yo hice y lo que perdí. Tal vez alguien escuche y no cometa los mismos errores. Me sorprendió, pero también me llenó de algo que no esperaba sentir: orgullo. ¿Estás seguro? No será fácil admitirlo frente a extraños. Lo sé, pero es lo correcto. Y cumplió su palabra. En la siguiente charla, Alejandro subió al estrado conmigo, y con voz temblorosa pero firme, contó su historia. Habló de cómo la manipulación funciona, de cómo la codicia puede cegarte, de cómo casi destruyó la relación más importante de su vida, y cuando terminó, un hombre joven entre el público se puso de pie. Gracias por compartir eso. Yo estaba pensando en hacerle algo similar a mi padre, pero después de escucharlos no puedo. No voy a cometer ese error. Alejandro asintió con lágrimas en los ojos. No lo hagas. No vale la pena. Las casas se pueden recuperar, las propiedades se pueden reconstruir, pero el amor de un padre, eso, una vez que lo pierdes, tal vez nunca lo recuperes. Esa noche, cuando volvimos a casa, nos sentamos en el porche. Papá, ¿puedo preguntarte algo? Claro. ¿Algún día podrás perdonarme completamente? Pensé en esa pregunta durante un largo momento. Alejandro, el perdón no es algo que se da de una sola vez, es algo que se construye día a día, y cada vez que te veo esforzándote por ser mejor, cada vez que te veo ayudando a otros para que no cometan tus errores, estoy un paso más cerca. ¿Y ya llegaste ahí? Lo miré a los ojos. Casi, casi. Él sonrió. No una sonrisa completa, pero sí real. Puedo vivir con casi. Hoy, un año después de todo lo que pasó, mi vida es diferente. Alejandro y yo no vivimos juntos, y probablemente nunca volveremos a hacerlo. Pero nos vemos regularmente. Cenamos juntos los domingos. Trabajamos juntos en los proyectos comunitarios. Nuestra relación no es la misma que antes. Hay cicatrices que nunca sanarán completamente. Pero hay algo nuevo también, algo más fuerte, algo construido sobre honestidad, no sobre ilusiones. Mariana desapareció de nuestras vidas. Escuché que se mudó a otra ciudad. Espero que haya aprendido algo, pero no es mi problema. En cuanto a mí, sigo viviendo en mi casa. La casa que construí con mis manos. La casa que defendí con mi dignidad. Y cada noche antes de dormir, miro la fotografía de Beatriz en mi mesita de noche. Lo logré, amor, le digo. Protegí lo nuestro, y aunque el camino fue doloroso, salvé a nuestro hijo. No completamente, pero lo suficiente. Y siento de alguna forma que ella me escucha. Si estás pasando por algo similar, si alguien en tu familia te está presionando, manipulando o amenazando, quiero que sepas esto. No estás solo. Tienes derechos y tienes el poder de defenderte. No importa tu edad, no importa cuánto amas a esa persona. Si alguien te está lastimando, tienes que protegerte. Busca ayuda legal.
Habla con trabajadores sociales, acércate a organizaciones de apoyo, porque tu dignidad no tiene precio, y ninguna propiedad, ninguna casa, vale más que tu paz mental. Yo salvé la mía. Tú también puedes salvar la tuya. Mi nombre es Roque Germán Barrera, tengo 61 años, y esta es mi historia. Gracias por acompañarme hasta el final de esta historia. Si te conmovió, si te hizo reflexionar, por favor, compártela. Tal vez alguien que la vea necesite escuchar que no está solo. No olvides suscribirte, si aún no lo has hecho, y déjame en los comentarios qué te pareció esta historia. ¿Conoces a alguien que haya pasado por algo similar? ¿Crees que Roque hizo lo correcto? Nos vemos en la próxima historia.